Bien, buenos días para todos. Estamos hoy sábado 8 de agosto en esta nueva charla del programa educativo 2020 de Aviadi en su modalidad virtual. Hoy tenemos la grata presencia de una persona muy conocida por muchos de nosotros, una profesional a la cual valoramos y respetamos mucho por su capacidad, su trayectoria y además por la onda que le pone a esto. Hoy vamos a tener una charla muy linda, hablar sobre, vamos a hablar sobre el manejo de las emociones en las personas con diabetes. Ya estamos en el aire, ya estamos viendo la transmisión, ya estamos participando. Del otro lado de la pantalla o en Capital Federal tenemos a la licenciada María Belén Ávila. María Belén es psicóloga, es profe de educación física, es educadora en diabetes y además de todo es licenciada en alto rendimiento deportivo y entrenamiento. Así que una persona muy agradable y con muchas ganas de contarnos acerca de esto de las emociones en diabetes. Belén, buen día, ¿cómo estás? Vamos a empezar lo que es esta charla de Aviadi y Diabetes Viedma. Te doy la bienvenida, gracias por estar ahí, gracias por tomar un sábado tuyo para brindarnos esta charla. Estamos a través del Facebook de Aviadi, que es Aviadi Diabetes Viedma, transmitiendo en vivo. Ya la gente se está conectando, estoy empezando a ver las visualizaciones y bueno, te quiero dar la bienvenida y agradecerte por poder estar con nosotros hoy, ¿no? Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias, Nico, por la presentación y gracias también a través tuyo a Viadi por invitarme también este sábado a que charlemos un poquito sobre el manejo de las emociones, ¿no? Bien, nos conocemos de muchos encuentros de la Federación Argentina de Diabetes, del trabajo que venís desarrollando. Contanos un poquito, antes de que arranquemos la charla, si bien recién decíamos que vamos a hablar del manejo de las emociones en los pacientes o en las personas con diabetes, vamos a encarar un poquito también la situación actual en la que estamos viviendo del COVID-19. Y cómo también manejar las emociones y lo que nos va sucediendo en los distintos contextos o en las distintas fases en las que estamos viviendo a través de lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero te quiero preguntar, antes de que nos metamos de lleno en la charla, contanos un poco cómo están trabajando a través de la Federación Argentina de Diabetes en algo muy lindo que se está conformando y que estás haciendo con mucha pasión y realmente es un trabajo destacable lo que están haciendo. Contame un poquito eso y contale un poquito a la gente que nos está mirando. Sí, en la Federación Argentina de Diabetes empezamos los psicólogos y psicólogas a reunirnos de manera virtual un poco para conocernos, para saber cómo estamos trabajando cada uno en las distintas realidades del país, con las distintas edades, con los distintos tipos de diabetes, con las distintas corrientes de psicología, y se está armando un grupo muy interesante, nos reunimos cada 15 días, tenemos encuentros donde vamos trabajando diferentes temas y bueno, nos quedan las inquietudes, seguimos buscando, estamos armando un proyecto de investigación que está próximo a salir y sobre todo es un grupo de personas muy lindo, muy abierta al intercambio, que es la manera que pensamos que podemos crecer todos, ¿no? Intercambiando lo que a cada uno le va pasando, cómo cada uno se fue formando y proyectando juntos. Así que eso es fundamental y aprovecho, ya que estamos en este espacio, invito a las personas, a las psicólogas o a los psicólogos que estén trabajando con personas con diabetes y tengan ganas de sumarse a este grupo, si se puede después, que me contacten por privado y ya lo sumamos. Si se puede, ya Bien. lo sumamos. Básicamente, una red federal de trabajo en psicología me parece fabuloso. Me parece fabuloso unir todas las partes del país, juntar, unificar criterios y mensajes acerca de esto que es la diabetes, me parece realmente fabuloso. Así que de mi parte te felicito por la iniciativa, me parece muy potable, muy lindo lo que están haciendo y bueno,
vamos a pasar a explicarle a todos los que nos están mirando cómo vamos a dividir esta charla. Esta charla vamos a dejar que ahora Belén va a hacer una pequeña disertación, se va a explayar en todo lo que tenga que ver con las emociones de las personas con diabetes, el manejo de las emociones. Antes de finalizar la charla vamos a dejar un espacio para que las personas que nos están mirando o quien guste nos pueda hacer una pregunta. Las preguntas las vamos a escribir en el chat de Facebook, a donde nos están viendo. Vamos a hacer las preguntas. Nosotros vamos a tomar esas preguntas y se las vamos a después a leer a Belén. Pero recordarles que en el transcurso de la charla pueden ir haciendo las preguntas en los comentarios del chat de Facebook, nosotros las vamos a ir recogiendo y un ratito antes de finalizar la charla las vamos a responder. Así que eso sería la modalidad de la charla. También contarles que desde Aviadi seguimos trabajando, estamos trabajando de forma virtual por una cuestión lógica. Hoy a la tarde van a poder visualizar, esto es una información para todos los socios, van a poder visualizar lo que nos venían realizando por consulta durante la semana, cómo pagar las cuotas sociales de la asociación. Justamente hoy a la tarde lo van a poder visualizar en Facebook, la metodología que vamos a utilizar, ahí está la explicación, está todos los pasos, cómo hacer para que aquellos socios que quieran pagar la cuota lo puedan hacer, están todos los datos, está toda la forma, y bueno, y seguimos trabajando y seguimos generando cosas. Próximamente también nos encaminamos o nos enmarcamos hacia la realización de una nueva asamblea, que es renovación total de autoridades y aprobación de estados contables, por lo cual desde Aviadi también ya estamos trabajando para justamente mantener la vigencia de nuestra personería jurídica y mantener todas las cuestiones de secretaría y administrativas de nuestra asociación en orden como corresponde. Y bueno, por mi parte, Belén, dejo la transmisión en tus manos, yo voy a mutear mi micrófono, voy a apagar mi cámara, me quedo de este lado a la espera que vos termines para poder leerte las preguntas, ¿sí? Bien, bárbaro. Bueno, yo les armé un PowerPoint como para ir teniendo un punteo de las cosas que vamos a ir conversando. Ahí, si todo va bien, ustedes podrían ver cómo arrancamos. Bien, lo primero que les quiero contar es que esta charla, cuando la empecé a pensar, después de hablar con Nico, fui tomando ideas de distintos lugares. Principalmente, muchas de las ideas las tomé del coach Claudio Marzán, que a su vez estuvimos trabajando sobre el manejo de las emociones a partir del mismísimo Pitágoras. También hay un montón de conceptos que fueron tomados desde la psicología cognitiva, entonces me veo la obligación de nombrarlos por los derechos de autor y a la vez hacerme responsable de que algunas son interpretaciones propias. Así que, habiendo hecho esa aclaración, podemos comenzar. Bien, cuando hablamos de las emociones, primero tenemos que empezar a pensar qué podrían ser las emociones, ¿no? Y entonces, las emociones encontramos diferentes tipos de definiciones, pero podemos hablar de qué es una sensación, que podría ser un estado afectivo que experimentamos, que va acompañado de reacciones subjetivas, ¿no? De algo que reaccionamos nosotros como personas frente al ambiente y que viene acompañado de cambios orgánicos, tanto fisiológicos como endocrinos, y que tienen un origen innato, pero también se ve muy influido por la propia experiencia. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar esta definición. Cuando hablamos de un estado afectivo, hablamos más que nada como de esta sensación que podemos tener. Y lo que me interesa también rescatar es que somos nosotros los que tenemos alguna reacción frente al ambiente o frente a alguna circunstancia, y esa circunstancia también puede ser nuestros propios pensamientos, que generan cambios o algún tipo de modificación o de manifestación en nuestro cuerpo orgánico, ¿sí? Que las podríamos también registrar. Y esto involucra cuestiones de nivel de cogniciones, actitudes, creencias,
sobre el mundo que nosotros tenemos y que ponemos a prueba y que ponemos en juego a la hora de valorar una determinada situación. Entonces, ¿por qué es que el ser humano tiene emociones? ¿Para qué sirve? Vieron que la naturaleza es sabia, ¿no? Bueno, comienza siendo una función adaptativa. Nos servía desde los primeros momentos, desde el hombre primitivo, nos servía para la autoconservación. ¿Sí? Entonces, las emociones tienen que estar. Todos los seres humanos tenemos emociones. Después están los distintos autores, las dividen en las emociones básicas, después hay de otro tipo. Yo quiero hacer el recorte de las emociones básicas para empezar a pensar que esto está seguro en todos los seres humanos y que después, a partir de cómo esa persona se va desarrollando, se pueden ir modificando y se pueden ir ampliando, pero la raíz estaría por acá. Y está el dibujito de la película Intensamente, porque tal vez muchos de ustedes hayan podido verla y representa bastante bien algunas de las cosas que suceden en nuestra cabeza, ¿no? Y a veces nos puede venir bien personificarla, y está muy bien graficado, la verdad. Nos puede ayudar a pensar un poquitito sobre qué son o qué pasa con esta cuestión de las emociones básicas. Algunos autores, además de las 5 que aparecen ahí, que ahora vamos a ver, agregan la sorpresa como esa reacción frente a lo inesperado. Pero sería una emoción momentánea, casi efímera. Por eso hay algunos que no la consideran más que una puerta de entrada hacia después otra emoción. Entonces los invito a que pensemos juntos. Cuando hablamos del miedo, podemos estar hablando de una reacción frente a una amenaza, ¿no? ¿Y cuál podría ser la función adaptativa? ¿Para qué le podía servir esto al hombre primitivo? Para protegerse, ¿sí? Si veía, por ejemplo, en el medio de la nada una sombra, podría ser interesante que pensara que podía ser el miedo, ¿no? Que podía ser un animal que lo podía atacar y que buscara protección en alguna cueva, algún refugio o de alguna manera. Ahora, también cuando podemos sentir miedo frente a los pensamientos, ¿no? Nuestros propios pensamientos, y esto nos puede producir ansiedad, incertidumbre, inseguridad, ¿no? Si a alguien le suena algo de todo esto en este contexto de pandemia, me gustaría poder verlos, pero bueno, espero que se estén riendo, ¿no? Cuando hablamos del asco, podemos hablar como de esa reacción de rechazo, ¿no? De repulsión frente a algo que nos es desagradable. ¿Y qué nos genera esto de alejamiento? Justamente de rechazarlo, de poder desprenderme de eso. ¿Y para qué nos servía? Y en esos momentos de épocas primitivas nos servía en la recolección de frutos para poder distinguir cuáles eran tóxicos y cuáles no, y comer o ingerir aquellos que no tuvieran esa toxicidad que el organismo humano no pudiera resistir. Entonces nos servía para esa parte, y nosotros, dentro del contexto de personas con diabetes, sabemos un poco más cómo funciona la tendencia nuestra de ir a buscar cosas del orden de lo dulce, ¿no? De lo agradable. Si hablamos del enojo, me parece que es la más fácil de explicar, ¿no? Es esa reacción de ira, de enfado, de furia, y ¿qué nos motiva hacia la destrucción? ¿Por qué? Porque también hay un cierto umbral de enojo que el hombre primitivo que tenía que tener para poder dar batalla o hacerle frente a alguna situación del ambiente que tenía que sortear para poder seguir viviendo. Cuando hablamos de la tristeza, podemos hablar de esa reacción como de aflicción, de pena, frente a alguna determinada circunstancia o pensamiento, ¿no? Y la función que tiene es la reintegración, el poder recomponernos de esa situación. Y después nos queda la alegría, ¿no? Que es esa reacción de satisfacción, de bienestar, de seguridad, que estaba a los fines más que nada de la reproducción, eso que es agradable, el mismo organismo, el mismo cerebro intenta volver a buscarlo una y otra vez. Entonces, me gustaría mostrarles, o que sigamos conversando juntos si se puede. Fíjense que desde las emociones tenemos 4 del orden más no tan positivo, ¿no? Más negativo: el miedo, el asco, el enojo y la tristeza. Lo dejamos medio como con una notación más negativa, y nos queda al lado de lo positivo la alegría.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro organismo, para protegerse, tiene que tener en cuenta estas cosas, pero que del lado positivo dejamos solamente una, y de esa nos vamos a tener que anclar. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Del COVID-19, y estas emociones básicas seguro que se ven exacerbadas. ¿Por qué? Porque hay algo que lo podemos sentir como una amenaza, ¿no? Entonces hay algo del miedo que podría estar apareciendo o que haya aparecido. Hay algo del asco, del rechazo que podemos tener frente a alguna medida, frente al rechazo tal vez a utilizar tantos dispositivos tecnológicos. Podría ser un montón de cosas, pero seguro que algo nos gustaría poder rechazar. La situación de enojo, insisto, que me parece que es la que tal vez bastantes pueden haber vivido, que hay cosas que nos enfurecen, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer esto? O que por ahí ya estamos enojados o fastidiosos por estar en nuestra casa o poder salir con ciertas limitaciones o los protocolos que hay que cumplir. Ni hablar de la tristeza, ¿no? Es notable la aflicción que podemos sentir en este contexto donde vemos que hay gente que la está pasando realmente mal, gente que realmente está perdiendo la vida, ¿no? Pero también me interesa rescatar, y espero que hayan podido vivir la emoción de la alegría, porque también están pasando cosas maravillosas. Hay mucha gente que empezó a potenciar su valor de la solidaridad, hay gente que está pensando cosas muy creativas, hay gente que está esforzándose muchísimo en las investigaciones en camino hacia la vacuna. Y hay pequeños gestos, sobre todo en los senos familiares o en el contexto del barrio, de la casa, del edificio, que también nos podían provocar alegría, y ojalá así sea. Pero en este caso, en donde las emociones básicas podrían estar exacerbadas, me parecía que era interesante empezar a plantear qué es lo que podemos hacer, ¿no? Con todo esto. Sobre todo porque las emociones podrían permanecer durante un cierto tiempo. Ahora, puede ser que yo, por ejemplo, o alguno de ustedes sienta algo de enojo, tal vez, porque me enteré que hay unos casos que están llegando ahí a Viedma, y puede ser que sientan enojo, pero puede durar un tiempo. Ahora, cuando ya eso es sostenido en el tiempo, podemos pensar que es parte del humor de esa persona, ¿no? Del estado basal, como que tiende a ser una persona que se enoja. Y después se queda instalado en el rasgo de la personalidad. Entonces, estas emociones que ahora podrían estar potenciadas o exacerbadas, sería interesante poder gestionarlas para que no queden mucho tiempo instaladas o ver qué es lo que podemos hacer. Y hacia allá vamos. Lo primero que podemos hacer es identificarlas, ¿no? Primero les quiero explicar, esto viene de la psicología cognitiva, donde está la cadena de pienso, siento, actúo. Entonces, se piensa desde ese marco que nuestros pensamientos nos generan distintas emociones y que conduce algo de nuestra acción. Entonces, lo primero que podemos hacer, les decía, era identificarlas, ponerles nombre, poder expresarlas. Tal vez, si se puede expresarlas a un otro, sería fantástico, pero aunque sea para adentro, el propio ejercicio de ponerlas en palabras ya genera un proceso a nivel de la cabeza, a nivel del pensamiento, que es difícil encontrar a veces las palabras que puedan describir esto que sentimos. Si se animan a hacer el ejercicio, les propongo que no traten de definir, o no importa tanto si es una emoción, si es un sentimiento, si lo llevo hace tiempo o no, sino que ustedes puedan encontrar las propias palabras sobre esas cosas que ustedes están sintiendo. Y si para ustedes es válido, ya es la definición válida. No hace falta ir a buscar un diccionario o definiciones por Google, pero sí poder expresarlas, poder responderme la pregunta de ¿qué me pasa? ¿Cómo estoy? Tal vez alguno que esté del otro lado de la pantalla le ha pasado de preguntarle a la pareja, ¿qué te pasa? Nada. Y entendemos que le está pasando de todo. Pero también a veces nos pasa a nosotros mismos. ¿Qué me pasa? No, nada, no me pasa nada. O lo minimizamos en alguna otra acción.
y no nos hacemos tanto la pregunta reflexiva de qué nos pasa. Y a veces podemos responder a qué nos pasa casi engañándonos. No, lo que pasa es que pasó tal cosa con el trabajo hoy, o que no pude engancharme para escuchar la charla, y en realidad nos puede estar pasando otra cosa. Entonces es importante tomarnos un tiempo primero para poder identificar qué es lo que nos pasa, ¿sí? Poner en palabras qué es lo que nos pasa. Después también es interesante reconocerlos en el propio cuerpo. Cuando le estaba contando más o menos alguna definición, hablábamos de que genera cambios orgánicos, ¿sí? Vamos a poner de ejemplo el enojo. Yo puedo enojarme y sentir que la voz se me empieza a hacer más gruesa, que alguna vena se me empieza a marcar, que me puedo poner colorada, como el dibujito, tal vez las manos me empiezan a transpirar. Hay distintos indicadores y lo importante también es el camino del autoconocimiento. Cada uno de ustedes va a vivir las emociones de una manera diferente. Entonces, es interesante empezar a registrar cómo cada uno vive las diferentes emociones, ¿sí? Pero es común pensar que alguna persona que pueda estar triste tienda a tener el tono muscular, el cuerpo con una postura más de caída, de casi como encorvada, ¿no? Porque es lo que uno asocia a eso. Imagínense la expresión de asco. Cuando a alguien no le gusta algo que come, ¿cuál es la expresión de asco, no? ¿Se nos hace esa imagen? Bueno, poder reconocer en el propio cuerpo qué es lo que pasa, porque esa es la tensión que le tenemos que encontrar un cauce. Tenemos que liberarla de alguna manera, porque si no queda en el propio cuerpo y la seguimos acumulando y en algún momento va a intentar encontrar la salida por algún lado. Y entonces es mejor que sea por la descarga que nosotros queremos. Si yo sigo con el ejemplo del enojo y empiezo a sentir que el corazón me empieza a latir más fuerte, que empiezo a transpirar, que me empieza hasta a doler la cabeza porque estoy pensando muchísimo, y bueno, por ahí puedo tomar la acción de decidir, si el horario lo permite o si las normas del lugar lo permiten, salir a correr, por ejemplo. Y es una manera de liberar esa emoción y esa tensión que siento en el cuerpo, ¿no? Entonces, no puedo evitar sentir las emociones. Las emociones no es algo que nosotros podamos reprimir, o no sería aconsejable tampoco reprimirlas. Pero muchas veces las tratamos de cerrar en el armario, ¿no? O de dejar afuera. Golpean la puerta y las quiero dejar ahí afuera como si no existiera. Sigue existiendo, aunque la deje afuera de casa. Si yo quiero empezar a gestionarla, me conviene abrirle la puerta, invitarla a pasar, compartirle un mate, que capaz como es mi emoción lo puedo compartir, y pensar juntos qué es lo que se puede hacer con eso, ¿no? Yo por ahí no puedo evitar sentir enojo al recibir alguna noticia, tal vez no puedo evitar tener alguna manifestación en el cuerpo, pero sí puedo no revolear algo por la cabeza a alguien o no insultar al aire y hacer otra cosa. Entonces, en ese entrenamiento es que podemos empezar a tener mucho más protagonismo sobre la propia gestión de nuestras emociones. Entonces, estábamos hablando esto de poder identificarlas, ¿no? Y yo quería ahora poder hacer como un apartado de cómo poder generar mayor autoconciencia emocional. Si nosotros queremos identificarlas, bueno, ¿cómo puedo hacer para ir sabiendo qué es lo que está pasando? Un primer consejo es no juzgarse. Uno enseguida por ahí empieza a querer justificar o se empieza a dar con un caño, ¿no? Como para entendernos por eso que está sintiendo. No se juzgue. Me siento triste, no, pero ¿por qué vas a estar triste si vos estás bien de salud, tenés trabajo? Bueno, no importa, me siento triste. Aceptar eso que se siente, ¿sí? Que es el segundo punto. Aceptarlo, reconocerlo, no juzgarme. Primero darle paso, poder sentirlo. Centrarse en la sensación corporal, un poco le explicaba recién, pero el cuerpo nos trae siempre acá al presente. Nuestro cuerpo vive el presente. Nuestra cabeza puede estar en cualquier lado, pero nuestro cuerpo vive el presente. Entonces, el venir a registrar la sensación corporal me trae también a este momento, ¿no?
Entonces, por ahí si yo les decía ahora el ejemplo sobre que estaba triste, ¿dónde lo puedo registrar en el cuerpo? Se me oprime el pecho, siento como una patada de elefante, ¿no? En el pecho, me siento que estoy como una postura de encorvada. ¿Es por las horas que llevo de trabajo de computadora o es porque yo estoy triste y además cambio la postura? Ahí me voy ya para el siguiente punto, esto de investigar, de poder profundizar en eso, de qué es lo que me está pasando y por qué me está pasando. Para poder buscar esa creencia limitante. ¿Se acuerdan que también les decía que las emociones son innatas, pero se van desarrollando y son muy influenciadas por la propia experiencia? Y ahí entran las actitudes, las cogniciones y las creencias. Hay muchas veces que nosotros pensamos o damos por cierta que la realidad es de una determinada manera y porque nosotros lo creemos así. Entonces, poder poner a prueba si no estoy creyendo algo que me está limitando. Y desde ahí poder lograr un cambio de percepción, poder hacer un recorte diferente de la realidad. Les recuerdo que la realidad sucede ahí afuera, independientemente de que yo quiera o no quiera, pero el recorte que yo puedo hacer de esa realidad ya tiene que ver con cómo yo la percibo y cómo yo la interpreto. Entonces es muy importante pensar qué es lo que estoy tomando de eso que estoy viendo en la realidad. ¿Sí? Entonces ya empezamos a hablar de esta parte de poder identificarlas y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con algo de todo esto? Una de las primeras propuestas tiene que ver con el diálogo interno. El diálogo interno es con esa vocecita que tenemos, que algunos las exteriorizamos y a veces estamos hablando solos por la casa, y hay otras personas que tienen la vocecita segura dentro, pero por ahí no la exteriorizan. Pero es esa vocecita que está todo el tiempo ahí machacándonos, preguntándonos, llevándonos por un lado, llevándonos para el otro. Bueno, si esa vocecita es un poco la que nos coordina o la que nos está liderando, digamos, nuestro cuerpo, tener en cuenta qué es lo que me está diciendo. Replantearme un poco si es un buen líder o no me está coordinando de todo bien. Es importante registrarlo y que ese diálogo interno pueda ser de alguna manera más ameno. Estamos en un contexto de pandemia donde tenemos muchas exigencias porque de repente tuvimos que cambiar las formas en que salimos, en que socializamos, en que vivimos, en que vamos a comprar los alimentos, en que los higienizamos, en el uso de tapabocas. Tuvimos que cambiar un montón de cosas desde ese lugar. También tuvimos que cambiar muchísimas cosas en relación al trabajo. El trabajo de todos cambió. Algunos por solo el hecho de pasar al formato digital o tecnológico, pero incluso en lo presencial también ha cambiado. Entonces ya tenemos otro estrés también de todos esos cambios, más el hecho de estar conviviendo con las personas que vivimos en la misma casa tanto tiempo seguido, que tampoco estamos acostumbrados, entonces hay como una organización diferente. Bueno, estamos siendo muy exigidos por la situación. Y entonces tenemos que tratar primero de mirarnos a nosotros mismos con cierta benevolencia, con cierto positivismo. Estamos haciendo todos lo mejor que podemos, ¿sí? No para seguir hostigándonos a nosotros mismos, no, pero entonces no me enganché en la charla, me faltó hacer esto, en el trabajo para hacer lo mismo estoy tardando mucho tiempo más. Bueno, tranquilos, estamos en un contexto donde estamos siendo exigidos, que ese diálogo interno nos pueda llevar a decir, estás haciendo todo lo que podés, vas a encontrar más energía mañana, esto puede esperar, a esta emoción también hay que darle paso, ¿sí? También procesar en la cabeza que estamos viviendo una pandemia lleva un desgaste y genera estrés. Entonces me paso al siguiente punto que hablamos del control del estrés. Si siempre o ahora hace tiempo que antes de la pandemia incluso hay muchas personas que están muy estresadas, en este momento también se exacerbó. Les quiero repasar un poquitito que cuando hablamos de estrés, hablamos de la situación que enfrenta, los recursos que yo siento que tengo
respecto a una situación que tengo que atravesar, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio, hablamos de estrés. Cuando se sostiene, hablamos de una persona estresada. Un mínimo de estrés es necesario, ¿sí? Tampoco sería saludable que todo nos diera lo mismo, pero solemos tender hacia a un exceso de estrés. De hecho, el estrés laboral, que es, ya tiene otro nombre, que es el síndrome de estar quemado o de burnout, ahora se ha incrementado muchísimo, ¿sí? Por justamente todos estos cambios. Y en este punto especialmente, las personas con diabetes tienen el estrés que a veces les genera el tratamiento de una enfermedad crónica. ¿Y qué quiere decir? ¿Que hay veces que tienen los recursos y hay veces que no? No, que hay momentos en los que siente que tal vez la situación lo está desbordando o que es mucho más exigente de lo que se siente preparado para atravesar. Entonces, me parece que las personas que ya llevan varios años con diabetes tienen un manejo bastante más desarrollado en el control del estrés, porque siempre vuelven a encontrar la vuelta para motivarse, para volver a intentar, para seguir adelante, para poder reducir un poco lo estresante de la situación y encontrar de nuevo siempre sus recursos para salir adelante, que tiene que ver con el concepto de resiliencia que ahora les voy a hablar en 2 minutitos. Cuando hablamos de las autoafirmaciones positivas, hablamos de este diálogo interno, pero también reafirmar siempre todo lo que estamos haciendo bien. Estamos en un contexto en donde hay muchísima incertidumbre, porque nadie ha vivido hasta ahora una pandemia, y entonces hay muchas cosas que no estamos del todo seguros que las estamos haciendo bien. Y entonces, cuando encuentro cosas que sé que estoy haciendo bien, reafirmarlo, anclarlo, decir esto está bien para potenciarme y después volver a repetirlo. Es mucho más probable que yo repita algo que sé que está bien hecho y que encima fue agradable para mí e incluso para un otro. Y siempre está bueno marcarle a los otros las cosas que también hicieron bien, porque a todos nos gustan que nos digan que hicimos algo bien, porque nos sentimos valorados. Pero también es importante la autovaloración. Si a mí me dijeran un montón de cosas muy buenas sobre mí misma, pero yo no la creo, no es que no le crea a la otra persona, es como que no cobra la fuerza dentro mío. Entonces es importante que yo también me vaya afirmando y haciendo sólida sobre las cosas que sé que estoy haciendo bien. La imaginería cognitiva, la imaginería es una palabra que parece que queda muy cerca de la brujería, pero tiene más que ver con, bueno, con la imaginación justamente. Se usa mucho y a veces se usa casi como sinónimo la visualización. Lo que pasa es que la visualización parece que pondera solamente el sentido de la vista, y cuando hablamos de imaginarnos un escenario, hablamos de con todos los sentidos, y si pudiera más también. Entonces, es un poco más atinada la palabra imaginaría cognitiva. Con la mente yo puedo viajar a cualquier lado. Entonces yo me tengo que imaginar esa situación que la puedo resolver con esos recursos que yo tengo, con los valores que yo tengo y con las capacidades que voy adquiriendo. Cuando hablamos de la reestructuración cognitiva, tiene que ver con esta percepción de la realidad que a veces puede estar distorsionada. No me quiero meter mucho con ese tema porque sería hablar mucho de otras cosas, pero se habla de las distorsiones cognitivas, de cómo a veces queda interrumpida esa percepción de la realidad. En este espacio sería poder reestructurar, volver a conectar las neuronas de nuestra cabeza de una manera más positiva en sentido de que sea funcional y que sea apropiada a lo que está pasando, no distorsionada. Cuando hablamos de la asertividad, es esto de ser preciso, claro, con lo que queremos, con lo que nos decimos, con lo que transmitimos, sin empezar a vagar sobre la nada, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de la atribución causal, tiene que ver con encontrar las relaciones entre una cosa, un suceso y tal vez su consecuencia, pero ahí hay dos tendencias que pueden a veces generarnos algún problema. Por un lado, a veces
tendemos a reducir a que algunas cosas tienen solamente una causa. Esto pasó por esto. Y generalmente en las cosas que tienen que ver con los seres humanos, nunca es una sola causa. Siempre es un conjunto de factores o muchas cosas que llevan a potenciar algo, ¿no? Y otra cosa que a veces solemos hacer es correlacionar cosas como causales, cuando en realidad están sucediendo solamente en simultáneo, ¿no? Como cuando a veces decimos, llueve porque lavé el auto, ¿no? No, no llueve porque lavaste el auto. Sucedieron por ahí las dos cosas, ahí con poca diferencia de tiempo, pero no necesariamente ahí hay una conexión de causa y efecto. Estas técnicas nos podrían ayudar a poder pensar, entonces, registrar, acuérdense que hablábamos de poder identificar qué es lo que nos pasa con las emociones, cuáles son las emociones que nos están pasando, cómo las vivimos, cómo las experimenta nuestro propio cuerpo y qué tipo de acción tomamos. Teniendo estas técnicas a mano, uno podría pensar que puede ampliar el camino hacia la introspección. Lo que me gustaría que les quede, por favor, es que esto no para nada es obligatorio, sino que es una invitación a que si hay alguno de todos estos puntos que a ustedes les parece que puede ser atinado o que les podría venir bien, es para seguir indagando y en el camino de conocerse más a uno mismo, uno va encontrando las propias fórmulas o las propias cosas que les van haciendo bien. No hay una receta única, sino que tiene que ver con el poder cada uno ir conociéndose e ir descubriendo cuáles son las cosas que les pueden estar haciendo bien. Y en ese sentido quiero retomar el concepto que les decía antes de resiliencia, que tiene que ver con poder afrontar una situación dificultosa e incluso salir airioso, salir fortalecido, llevarme recursos nuevos. Y en estos momentos en donde estamos en un contexto de pandemia, estamos ante una situación adversa o con muchas dificultades, pero no perdamos la oportunidad para aprender muchísimas cosas, y yo estoy segura que todos aprendimos muchísimas cosas, pero para poder seguir aprendiendo cosas que tengan que ver con todo esto, que son recursos que nos vamos a llevar y que nos sirven para seguir evolucionando nosotros mismos. Y en este sentido, me parece de nuevo que las personas con diabetes son resilientes porque están todo el tiempo buscándole la vuelta y se siguen fortaleciendo. Sin embargo, es una capacidad del ser humano que se puede entrenar, así que todos podemos ser resilientes, porque a veces parece que solo es el jugador de fútbol que salió de un contexto muy humilde o carenciado y terminó jugando en el exterior. No, es mucho más cercano. Todos nosotros podemos ser resilientes y de hecho lo somos. Lo que tenemos que hacer es tratar de entrenarnos un poquitito más, o depende, ¿no?, de la situación de cada uno, pero el que tenga ganas de subirse, digamos, en ese tren, lo invito porque es muy interesante y nos permite ubicarnos desde que de toda experiencia podemos tomar algo para aprender, para seguir creciendo y para seguir evolucionando. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y me parece, Nico, no sé si estás ahí, que por ahí hay alguna pregunta. Buenísima la disertación, Belén, te estábamos prestando mucha atención. Me encanta cuando se aborda el tema de la resiliencia, es algo particularmente que me interesa mucho y realmente me atrae esa definición y esa terminología. Tengo, primero, para contarte que la gente a través del Facebook Live te están felicitando, te está felicitando Lidia Caracoche, te está felicitando la gente de Aviadi. Hay mucha gente de distintas partes del país que están compartiendo como que tu charla fue muy linda, muy amena, y bueno, te lo quiero transmitir, vos no lo estás viendo directamente. Yo quiero aprovechar también la oportunidad para que si alguna persona no pudo ver en este momento esta charla, o si quiere volver a verla, esta charla en los próximos días,
ya va a estar elevada en el canal de YouTube de Aviadi, que es Aviadi Diabetes Viedma en YouTube. Estamos subiendo todas las charlas digitales que estamos haciendo, todas las charlas virtuales, las estamos subiendo a ese canal de YouTube, por si alguien necesita volver a ver la charla, volver a buscar un punto en particular que le surgió o necesita evacuar alguna duda de las distintas disertaciones que venimos haciendo, se están subiendo todas esas charlas para que queden como en una biblioteca virtual de educación en diabetes en el canal de YouTube de Aviadi. Así que realmente, Belén, los comentarios que tengo son fabulosos y bueno, me pone muy contento de que haya sido tan clara en esto de las emociones, tan precisa, tan directa. Y yo fui recolectando, algunos son preguntas y otros son comentarios y son inquietudes que me parecen interesantes compartirlas con vos y que nos des tu opinión acerca de lo que fui viendo en, en los comentarios del Facebook. Tengo una que me parece que a muchas personas nos ha pasado en este contexto de COVID o de encierro, nos ha pasado esto y nos ha llevado a sentir esto, por eso la rescato y me parece importante. Una señora nos plantea que cómo no sentir todo el miedo si todo el tiempo nos están advirtiendo que somos pacientes de riesgo. O sea, cómo no sentir el miedo que estamos sintiendo si permanentemente estamos hablando del riesgo de los pacientes con diabetes. ¿Por qué no nos definís eso? ¿Cómo se puede abordar? O en pocas palabras, cómo se puede manejar esa sensación, ¿no? Sí, vamos por partes. Primero que no podemos evitar sentirlo, porque, viste, cuando empezamos a hablar de qué era el miedo, era la reacción que nos sale tener ante una situación de amenaza. Y hay una amenaza. Entonces, y además las emociones no podemos evitar sentirlas, pero sí podemos abordarlas de una manera diferente. Por ejemplo, cuando hace un tiempo hablábamos de algunas pautas que recomendábamos para empezar a pasar la cuarentena, que parece que fue hace 1000 años, decíamos de tratar de evitar la sobreinformación, ¿no? Uno sabe que si prende la tele, lo digo como expresión general, hoy por ahí te pasan por WhatsApp o tenés las redes sociales, cualquier cosa, estando todo el tiempo con información que sabemos que nos potencia este sentimiento, esta emoción del miedo, porque están todo el tiempo con el número de casos, con quiénes son personas de riesgo. Entonces, por ahí hay que ver, es interesante poder seguir conectado con la realidad y en tal caso actualizarse, saber qué es lo que va pasando, si se toman algunas medidas o cuestiones afines, pero tratar de recortar ese espacio porque sabemos que el resto nos impacta negativamente, porque genera mucho más miedo y mucha más incertidumbre, ansiedad, porque además de la noticia está todo lo que nosotros pensamos. Entonces yo empiezo a pensar un montón de cosas a partir de una noticia y empiezo a potenciar esa emoción del miedo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Una parte del miedo la podemos tratar de disminuir a partir del conocimiento. No me quiero animar a generalizar, pero me parece que ya todos, o en gran medida casi todos, sabemos cuáles son las pautas que tenemos que tener en cuenta. Sabemos por qué es que nos estamos cuidando, por qué es que les pedimos, especialmente a las personas con diabetes, que se queden en la casa y traten de salir lo menos posible, porque es una manera de reducir la posibilidad de contagio. Entonces, el concepto ya está claro. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? Empezar a transformarlo. Ya sé lo que tengo que saber y ahora me tengo que tomar otra cosa. ¿Por qué? Porque también tengo que intentar sostener mi sistema inmunológico lo más alto posible, ¿sí? Y eso en nuestro sistema inmunológico afecta nuestra condición física, ¿sí? La actividad física que estén haciendo, y ahí les meto de nuevo, les preguntaré quién está haciendo actividad física de manera regular, las cosas que estamos comiendo, si estamos teniendo una alimentación saludable, porque también pueden haber cambiado hábitos de alimentación, pero la tercera patita, e igual de importante, son nuestros pensamientos.
nuestros pensamientos también nos pueden tirar muy para abajo nuestro sistema inmunológico. Si yo me estoy haciendo la cabeza todo el tiempo con algo, estoy bajando mis defensas. Entonces, es importante prestarle atención a esto que pensamos. Y tal vez, si todo va bien, respondiéndole a esta persona, si algo de esta charla le puede venir bien, tal vez empezar a pensar qué hacer cuando siente esa emoción del miedo, pero no evitar sentirla. ¿Dónde la registra en el cuerpo? ¿Qué tipo de acciones puede tomar? ¿Cómo puede hacer para distraerse? Si encuentra otra emoción que lo pueda terminar llevando más del lado de la alegría o por lo menos de una sensación de bienestar, para compensar y que no quede sostenido e instalado el miedo. No quiere decir negar lo que está pasando, pero que no sea todo el tiempo el anclaje sobre el miedo, si fuera posible. Nico. Muy buena, muy concreta tu respuesta. Después tengo otra que también me gustó, más que una pregunta, es un comentario y me gustaría compartirlo. También una señora nos comenta que tiene 28 años como paciente con diabetes, ¿sí? Y en las vacaciones de invierno sacó un gran número de libros al jardín de su casa, puso un cartel, se regalan libros, y con la distancia, utilizando la reja de la casa con la distancia adecuada para hacer el distanciamiento social, básicamente, empezó a regalar esos libros a la gente que los necesitaba. Dice que para ella fue un éxito, le fue muy útil y también siente que ayudó a muchas personas. Creo que es una linda experiencia para contarla en estos momentos, ¿no? Buscar hacer algo útil por uno mismo y por los demás. Sí, algo muy importante es que el virus tiene un alto nivel de contagio, ¿no? Pero la buena onda también. Entonces, como la propuesta por ahí es empezar a generar esta, no sé si una revolución, pero empezar también a transmitir buena energía, a anclarnos en esas cosas que están buenas. Este gesto me parece maravilloso y es buenísimo, pudo ayudar seguro a un montón de personas que a través de la lectura también se pueden distraer de esos pensamientos, por lo tanto, como que escaló un montón y me parece una iniciativa excelente. Y además está todo lo bien que uno se siente cuando da una mano, porque también eso es lindo, encontrar lo que a uno le hace bien, y hay gente que cuando da una mano se siente tan satisfecho, tan pleno, una sensación de bienestar, que también es agradable. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y en este caso se le ocurrió una idea maravillosa que era regalar estos libros. Y también empezar a contar esas buenas noticias, porque hay veces que contamos solo las pálidas, ¿no? Y bueno, contar las cosas que también vamos haciendo bien es importante porque el otro se puede poner contento porque a mí me pasó algo que me puso contenta. ¿Quiere decir de nuevo que estamos negando que existe el contexto de pandemia? No, en absoluto. Pero quiere decir que elegimos el lado más positivo de las cosas que también van pasando y remarcarlas y reforzarlas, y por ahí contarle a otro una buena noticia le cambia porque le puede hacer un buen día, porque se pone contento porque le pude contar algo bueno. Así que fantástica la iniciativa, gracias por comentarlo. Y bueno, y ojalá a partir de esto a otros se le empiecen a ocurrir otras propuestas tan interesantes. Yo quiero hacer un paralelismo y también quiero que me des tu opinión. Eh, Como profe de educación física, como psicóloga, quiero que me cuentes, si bien lo mencionaste en la charla, pero quiero que me cuentes un poquito o que me relaciones cómo la actividad física nos puede ayudar también psicológicamente en estos momentos de aislamiento o de distanciamiento, que no podemos tener las mismas
rutinas que teníamos antes, cómo la actividad física puede ser una herramienta, visto desde lo psicológico y de los beneficios que nos puede traer a nivel psicológico el hecho de realizar actividad física de forma sistemática y continua, en la medida que podamos, ¿no? En algunos lugares se puede de una manera, en otros se puede de otra, pero somos conscientes que tenemos que buscar la forma de cómo hacer actividad física. Si no podemos salir, la podremos hacer adentro de casa. Bueno, hay 1000 formas, pero voy un poquito más allá. Voy a cómo la actividad física puede ser una herramienta. ¿Cuál es tu opinión? Me la imagino, pero me gustaría que la grafiques, cómo nos puede ayudar como un canalizador de todas las cosas que sentimos. Sí, cuando le hablaba de la tríada que sostiene el sistema inmunológico, la parte de la alimentación saludable no me quiero meter mucho porque sé que en un contexto que estamos hablando con personas con diabetes o personas muy allegadas a personas con diabetes, se habla muchísimo también de la alimentación y los planes de alimentación saludable, y eso me parece también de capital importancia, pero no me quiero meter mucho en ese tema porque no es mi área. En la parte de las otras dos patitas hablábamos de la parte física, del bienestar físico, y que ahí incide la actividad física propiamente dicha, y los pensamientos. Y también hay una unión entre los tres, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo hago actividad física, además de todos los beneficios que seguramente ya todos ustedes conocen, tenemos esos beneficios psicológicos de cómo nos oxigena la mente, digamos. Hormonalmente en el cuerpo suceden un montón de cosas que también nos va levantando la autoestima. Y además, la fatiga que genera en los músculos nos genera una sensación de bienestar en el ánimo, en la cabeza, si quieren. ¿Sí? Que no están tan separados cuerpo y mente como se cree, está todo mucho más mezclado, lo separamos más a fines teóricos, pero se va retroalimentando una cosa con la otra. Es esa sensación que muchos deben haber tenido, que por ahí no tenían ganas de hacer actividad física y después de que hacen, se sienten tan bien después de la ducha que menos mal que hice algo de actividad física. Ahora como que me siento con más energía, como que parece que no tengo tiempo y después de que me ayudé o pude gestionar para hacerme un tiempo, después me siento mejor y soy más productiva. Entonces dije, menos mal que hice actividad física, pensé que no tenía tiempo y después me rinde más. Y todas esas cosas a nuestra cabeza también van impactando. Entonces, sí, es muy importante que todos hagamos actividad física siempre, no más allá del contexto de pandemia y más allá de tener diabetes. Es importante que todos podamos hacer actividad física. Pero en estos momentos tiene un plus de importancia porque nos ayuda justamente a liberar estas tensiones del cuerpo. Yo mediante la actividad física puedo lavar, digamos, estas cosas que me van pasando en la cabeza. Me acuerdo recién de la persona que tenía miedo, por ahí después de hacer actividad física no es que deja de sentir miedo, pero ya la cabeza se puso a pensar en los movimientos que tenía que hacer y dejó de pensar en esa cadena de cosas que le estaban generando miedo. Entonces ya pudo cortar con eso, que es importante, y encima se lleva el plus de haber hecho actividad física, que también le empieza a retroalimentar positivamente. Entonces es una gran vía de escape, tiene todos los beneficios que todos sabemos que tiene de hacer actividad física, y lo importante es que todos podemos hacer actividad física, aunque estemos en distintas fases de la cuarentena, aunque tengamos distintas edades, aunque tengamos distintas posibilidades de movimiento, siempre hay una vuelta que se puede adaptar para poder hacer actividad física. Entonces esa excusa cae, digamos, ¿no? El que tiene ganas encuentra el cómo, el que no tiene ganas encuentra excusas. Todos podemos hacer actividad física, de hecho hay muchos profes que están dando clase por Zoom o por distintas propuestas tecnológicas, y siempre hay una propuesta que es la adecuada para la persona. Sí, y no quiero dejar de decirlo, las personas con diabetes tienen que tener ciertos recaudos para iniciar una clase, por ejemplo, de actividad física, y no hay que olvidarse de tener en cuenta esas consideraciones, pero en realidad todos podemos y deberíamos hacer actividad física. Mandé un buen argumento. Ya los mandé a todos a hacer actividad.
Nos convenciste a todos. Bien, realmente muy bueno el aporte, Belén, de esta mañana, esta charla que estamos teniendo a través del Facebook de Aviadi y Diabetes Viedma. Recordamos a todos de vuelta, si quieren volver a un aspecto puntual de esta charla o quieren ver las charlas anteriores, desde que arrancamos este 2020, están elevadas en el canal de YouTube, que es Aviadi y Diabetes Viedma. Lo buscan ahí y si quieren se pueden hacer socios, se pueden suscribir a ese canal y cada vez que subamos un video se van a enterar, van a recibir la notificación de que hay un nuevo video. Por supuesto son videos educativos que tienen que ver con diabetes porque es a lo que nosotros nos dedicamos. Belén, para ir finalizando, quiero agradecerte, quiero destacar tu predisposición cuando te contactamos para hacer esto. Enseguida nos dijiste que sí, que no había problema, lo planificamos, bueno, realmente tener una disertación de tu nivel, siendo profe, siendo psicóloga, siendo educadora en diabetes, me parece que es un combo muy lindo, muy interesante, porque ves tu profesión atravesada de distintas áreas y realmente le pones ese condimento particular que siempre buscamos, que es estar cerca de los pacientes con diabetes de la forma simple y bajando los conceptos de la mejor manera posible para que sean claros y sean precisos. Y bueno, lo que estoy viendo, todos los comentarios de la transmisión que estoy siguiendo por acá, por otro dispositivo, me están diciendo eso, que realmente fue una muy buena presentación y una muy buena charla. Te quiero agradecer en nombre de Aviadi, en nombre de todas las personas que nos están mirando, que nos están acompañando, en nombre de la comisión directiva de Aviadi, bueno, en nombre de todos nosotros, te quiero agradecer la predisposición para que este sábado a la mañana nos hayas dado esta magnífica charla tan amena y tan entretenida y bueno, y tan interesante sobre todo. Así que Belén, te agradezco muchísimo. Simplemente decirle a la gente que el sábado 22 de agosto va a ser la próxima charla de Aviadi, también por el Facebook Live, a partir de las 10 de la mañana. Ya estaremos informando el tema y vamos a empezar a trabajar en el tema y en la disertación que sigue. Pero bueno, antes de despedirte, de vuelta, las muchas gracias, Belén, y si querés comentar algo, te escuchamos. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa ahí yo les había dejado una manera de contactarme, espero que les sirva, pero no lo tomen como que esta es la verdad, sino que lo que pretende ser es algún punteo para llevarlo a que ustedes, invitarlos a que ustedes puedan reflexionar sobre su propia realidad. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y un abrazo muy fuerte a cada casa. Bien, nos vemos el sábado 22 de agosto en la próxima charla. Belén, te damos las muchas gracias, te agradecemos por esta charla y bueno, nos vemos en la próxima charla. Chau a todos, cuídense, quédense en casa y bueno, nos vemos la próxima. Okay.